Synergist se trata de una aventura gráfica, comercializada únicamente en Europa, en el año 1996 y desarrollada por la compañía Vicarious Vision. En la misma, se nos narra la historia de Tim Machine, un joven reportero, que se ve envuelto en una serie de asesinatos, en el futurista año del 2010. Tras su salida, una revista llamada Comic Sans publicó que, al igual que en el caso del concurso de Sword Quest, los 5 primeros jugadores que descubrieran una serie de easter egg dejados en el juego, los cuales llevarían a revelar una trama secreta, podrían ganar un gran premio. Se dice que incluso 20th Century Entertainment, quien publicó el título, y la mayor parte de los desarrolladores de Vicarious Vision, no sabían sobre estos easter egg. Hasta la fecha, se desconoce si alguien reclamó el premio. De todos modos, 17 años después de la salida de Synergist, en el 2013, un joven, dispuesto a resolver el misterio que envolvía al juego, creó una publicación, bajo el nombre de Guts, en un foro dedicado a juegos antiguos de PC, pidiendo ayuda para investigar sobre estos easter eggs. Desafortunadamente, ninguno de los usuarios parecía muy interesado en ayudar. Aún así, Guts compartió algunos de sus hallazgos. Uno de los easter egg con los que se topó, no tenía que ver exclusivamente con la trama del juego, pero al parecer, si durante el capítulo 3, el jugador decide no examinar el cuerpo de una de las víctimas de los asesinatos, y se dirige al metro, es posible encontrarse con un hombre encapuchado, el cual, tan solo dirá frases bastante vagas como, me encuentro observando todo, y, a la vez nada al mismo tiempo. Un año más tarde, en el 2014, el mismo usuario volvería a publicar, esta vez en otro foro, pidiendo nuevamente ayuda, para revelar el misterio, pero a su vez, mostrando sus nuevos hallazgos. Guts descubrió dentro del CD del juego, los archivos que correspondían a las escenas de los personajes hablando. Aunque lamentablemente no pudo reproducirlas, logró, al cambiar la extensión de estos de .bit a .avi, darse una idea a qué personajes correspondían cada uno de estos archivos. De esta manera, pudo encontrar más escenas en las que aparecía el hombre encapuchado, y además, otras, en las que aparecía Kartik Bala, el cofundador de Vicarious Vision. Si bien, no podía reproducir estas escenas, logró modificar el juego, para que mientras interactuaba con otros personajes, se reprodujera la correspondiente a Kartik Bala. De esta manera, logró descubrir cuál era ese gran premio. Quien lograra de manera legítima acceder al punto donde esta escena se reproduciría, debía enviar un email, detallando cómo logró acceder al mismo, para así poder recibir un libro autografiado, titulado La Biblia de Synergist, que contaba con partes del libreto que no habían sido incluidos en la versión final del juego, y, según Kartik, todo tipo de cosas geniales. Hizo lo mismo con las escenas del hombre encapuchado, y así, pudo descubrir una escena en particular, en la que este personaje dice darle un objeto a Tim. Por lo tanto, es posible que para acceder a este final donde nos encontramos con Kartik, se debe obtener un ítem del hombre encapuchado. Guts cree que ese ítem sería utilizado cerca del final del juego, ya que, al desbloquear la puerta de una sala de vigilancia necesaria para progresar en la historia, el jugador puede encontrarse con un azulejo en el suelo, con el que se puede interactuar. Utilizando una palanca, es posible levantar el azulejo, y, así, descubrir una tabla de madera debajo de este. Al hacer esto, un mensaje aparecerá, diciendo que parece que la tabla oculta alguna recámara o pasaje debajo de ella. Al intentar interactuar con ella nuevamente, otro mensaje aparecerá, diciendo que por más de los intentos del protagonista por romperla, la tabla parece no quebrarse. Seguido de esto, el protagonista pensará que tal vez, si tuviera algún ítem duro, podría romperla. Usar la palanca para esto es inútil, y al hacerlo, aparecerá un mensaje diciendo que la palanca no es lo suficientemente dura para romper la madera. Guts cree que el ítem podría ser usado para romper esta tabla. En este cuarto, también es posible usar la palanca para desarmar un conducto de aire. Si bien, al hacer esto, un mensaje aparece diciendo que hay espacio para que una persona quepa en él. Al interactuar con el conducto nuevamente, un nuevo mensaje del protagonista aparecerá, diciendo que aunque cree que podría entrar, sería necesario una luz para alumbrar el camino. Guts cuenta haber contactado con Evan Robenstein, el escritor de la historia del juego, quien le contó que, aparentemente, sería posible acceder a estos secretos si el jugador no tomaba determinado ítem. Desafortunadamente, Evan no recordaba de qué ítem se trataba. Investigando los archivos del juego, Guts descubrió 3 ítems que no encontró mientras jugaba, estos eran, un reloj roto, un gancho y una soga.
Posteriormente, comentaría haber podido reproducir el audio de una de las escenas de Kartik, donde este dice que el único que sabía acerca de cómo lograr acceder al easter egg era el programador en jefe, Aaron Marsh. Desafortunadamente, los intentos para contactar con él no terminaron dando frutos. Guts terminaría abandonando la búsqueda. Tan solo he encontrado información de algunos pocos que han seguido investigando el tema, pero al día de hoy, nadie ha logrado descifrar la manera de encontrarse con Kartik Bala de forma legítima. Por mi parte, logré hacer que los archivos con extensión BIG sean reproducibles, con la intención de encontrar alguna pista, pero más allá de poder ver las escenas del hombre encapuchado, y de Kartik no encontré nada referente al easter egg. Como curiosidad, dentro de los datos del CD del juego, existe una carpeta con varias de las cinemáticas traducidas al alemán, y entre ellas se encuentra una escena alterada, en la que la sangre de un cuerpo fue eliminada. Hasta que alguien logre descubrir la manera de acceder a estos easter eggs, la forma para encontrarse con Kartik seguirá siendo un misterio. Desde el lanzamiento de Rocket League en 2015, los jugadores se percataron que las gradas del juego estaban ocupadas por extrañas figuras ovaladas, similares a huevos. Si bien, la teoría más lógica que surgió por ese entonces, era que se trataban de una manera de representar figuras humanas de manera simple, algunos usuarios teorizaron que en realidad, se trataba de una avanzada raza de personas huevo que gobernaban el universo de Rocket League. Durante 3 años los desarrolladores, Psyonix, permanecieron callados al respecto, hasta la salida de las primeras imágenes promocionales de la actualización de otoño de 2017, en la que se podía ver un póster de una banda de huevos. Finalmente, cuando la actualización fue lanzada, los jugadores pudieron ver por primera vez a esta raza tan particular en todo su esplendor. Cuando tenía 17 años, mi mejor amigo, Mike, había comenzado a realizar una serie de videos en YouTube jugando videojuegos. Él era un fan de los juegos poco conocidos, especialmente de los títulos de PlayStation que no se habían hecho populares. Su canal era bastante pequeño, tan solo tenía unos 30 suscriptores, que eran en su mayoría amigos suyos. Recuerdo soler reproducir sus videos más de una vez con el solo propósito de ayudarle a ganar visitas. Sus videos no eran malos, tenía una edición decente, realizaba comentarios entretenidos mientras jugaba y solía hablar sobre juegos que nunca había escuchado. Aún así, supongo que algunos canales no tienen la suerte de popularizarse. Ambos íbamos a la misma escuela y compartíamos clase de química. Un día, él me preguntó si había escuchado hablar de un juego llamado LSD, Dream Emulator. Le respondí que no, y me contó que estaría subiendo algunos videos sobre el juego esa noche. El videojuego era bastante particular, el objetivo parecía únicamente caminar a través de varios lugares con estética japonesa hasta chocar contra algo, para ser luego teletransportado hacia otro lugar. Los lugares estaban habitados por varias personas y animales, los cuales usualmente parecían ignorar al jugador. Además, había un NPC, conocido como el hombre gris. Él era, como su nombre sugiere, un hombre completamente de gris, vestido con un saco y un sombrero. Él mismo aparecía sin previo aviso y, si el jugador se acercaba demasiado a él, causaría que la pantalla se volviera blanca por unos instantes, y, luego desaparecería. En sus últimos Let's Plays, cuando Mike se encontraba con el hombre gris, él se quedaba en silencio hasta que desaparecía, como si su presencia lo pusiera por alguna razón nervioso. El juego estaba dividido en días, durando cada uno de ellos, unos pocos minutos. Luego de esto el jugador era devuelto al menú y desde ahí debía de comenzar un nuevo sueño. En el transcurso de una semana, Mike logró llegar hasta el día 12. Más allá de los momentos en los que se encontraba al hombre gris, él sin duda estaba disfrutando del juego. De todos modos, una noche publicó un boletín en su canal de YouTube. ¿Saben? Es momento de detenerse cuando el hombre de gris aparece en tus sueños, ¿qué debería jugar ahora? La mañana siguiente en la clase de química, le pregunté respecto a lo que había publicado, y me respondió que simplemente se había aburrido de jugarlo, y quería probar algún juego nuevo. En otras circunstancias, hubiera investigado sobre algún título poco conocido para que jugara, pero los exámenes estaban cerca, y debía concentrarme en ellos. Por lo que le sugerí que se tomara un descanso de su canal, y se concentrara en los exámenes. Él me dio la razón y acordamos encontrarnos en su casa para repasar. Cargado con varios libros de química, caminé hasta su casa. Las luces de la casa estaban prendidas. Toqué el timbre, pero no tuve respuesta.
En ese momento, aparte de él no debía haber nadie en su casa, por lo que sería mejor que estuviera ahí, porque no había caminado 20 cuadras con los libros para nada. Le mandé un mensaje a su celular, pero tampoco recibí ninguna respuesta. Esperé unos minutos y volví a tocar. Esta vez, la puerta se abrió instantáneamente. Mike estaba parado, con el pelo mojado y lucía extremadamente agitado. Sin decirle una palabra, me dio hasta su cuarto. Era un desastre, papeles y libros estaban esparcidos por toda la pieza. Mike no era el chico más ordenado, pero aún para él, esto era demasiado. Luego de varios minutos, en los que pretendí estar leyendo, me atreví a preguntarle qué es lo que había pasado. Él respondió murmurando de manera incomprensible. Seguí preguntándole, hasta que finalmente me respondió. 10 minutos antes de que llegara a su casa, él se había dormido mientras tomaba un baño, y fue entonces cuando tuvo un sueño. En su sueño, él se estaba ahogando en su bañera, sin siquiera poder moverse. Lo único que podía hacer, era permanecer ahí, mientras veía la silueta temblorosa del hombre gris. Era entendible que luego de un sueño así estuviera asustado, pero ya no éramos niños, después de todo, era solo eso, un sueño. Traté de hacerle entender que nada de eso había sido real, que se trataba simplemente de un mal sueño, y que no había nada de qué preocuparse, pero él rápidamente me agarró por los hombros, y me gritó, duró semanas. En 10 minutos estaba dormido, pero sentí que estuve ahogándome en ese sueño durante semanas, sin poder respirar, pero de alguna manera seguía vivo, mientras el hombre gris me observaba. Luego de eso, Mike y yo comenzamos a distanciarnos. Dejamos de hablar en las clases de química, y, poco a poco, comenzó a lucir cada vez más cansado. Luego de una semana, tenía bolsas en sus ojos como si no hubiera dormido, y, su cuidada caligrafía, se transformó en un garabato ilegible. Finalmente, dejó de escribir por completo y, comenzó a pasar toda la hora de la clase con la cabeza enterrada en sus manos. Ocasionalmente, él se dormía en medio de la clase, y despertaba, varios minutos después. Cuando esto ocurría, lo hacía furioso, golpeando la mesa con los puños. Debido a esto, lo sacaron de la clase en 2 ocasiones y comenzó a recibir clases en privado. Su familia comenzó a llevarlo a un psicólogo, con el fin de solucionar sus ataques de ira. Gracias a ello, pudo volver a la clase de química, pero para ese entonces, él ya no era el mismo. Intenté volver a recomponer nuestra amistad, pero él parecía ignorar cualquier cosa que le dijera. Aunque suene cruel, terminé haciendo nuevos amigos y, me alejé definitivamente de Mike. Fue alrededor de esta época que un graffiti, bastante particular, por estar escrito en letras japonesas, comenzó a aparecer en las paredes de varios de los paredones de la ciudad. Una noche, mientras caminaba de vuelta a mi casa de una fiesta, con una botella de cerveza en la mano, escuché el ruido de un aerosol, proveniente de un callejón a mi izquierda. Curioso y un poco ebrio, entré en él, y me encontré con un grafiti a medio terminar, y enfrente, desplomado en el suelo, llorando, estaba Mike, con una lata rodando lejos de su mano. Suspiré, me senté a su lado y le ofrecí un trago de cerveza. Bebió una gran cantidad y me devolvió la botella, jadeando. Sus ojos estaban cerrados. No creo que él supiera dónde estaba. No puedo descansar, me dijo muy suavemente. Sin entender el porqué, le pregunté cuál era la razón. Me voy a dormir y me despierto en otra versión de dónde estaba. Es exactamente lo mismo, excepto que él está allí. Torturándome. Me respondió, a lo que le volví a preguntar. ¿Quién te está torturando? Con su último aliento, Mike dijo, el dolor no se detiene ni siquiera cuando me despierto. Lo convencí de llevarlo a su casa, no podía dejarlo solo en su estado. Durante todo el camino, Mike permaneció en silencio. Aunque me preocupaba la situación en la que estaba, me encontraba feliz, esta era la primera vez, luego de más de un mes en la que podía hablar con él. En el camino pude ver otro de esos grafitis con letras japonesas, y, aproveché para tomarle una foto, estaba intrigado en cuál era su significado y por qué Mike estaba grafiteándolo en todos lados. Al llegar a su casa, él me pidió que no le contara nada a sus padres. Me despedí de Mike mientras él abría la puerta de su casa y volví hacia la mía. Al día siguiente, busqué en Google una lista con todos los ideogramas japoneses. Me llevó bastante tiempo, pero finalmente, logré encontrar todos los que aparecían en el graffiti. Al buscar su significado, encontré que se traducía como Distrito de la Violencia. No me resultó extraño descubrir que, este era el nombre de una región de LSD Dream Emulator. La cual, consiste en una ciudad de noche, llena de grafitis y cadáveres.
Había visto a Mike encontrarse con esta área muchas veces en sus videos. Luego de terminar mi búsqueda, me fui a dormir. Debían ser las 2 de la mañana cuando un ruido me despertó. Abrí los ojos, y ahí estaba Mike, parado en la esquina de mi habitación, con una capucha, y su laptop en la mano. Se acercó lentamente, diciéndome que no tenga miedo, que quería pedirme un muy importante favor. Colocó su laptop en mi cama, y me pidió que borrara el juego, borrara los videos y borrara su canal de YouTube. Le pregunté por qué no lo hacía él, y, antes de salir por la ventana por la que había entrado, respondió, no quiero tocarlos. Alterado por lo que había pasado, abrí su computadora e hice lo que me había dicho. Eliminé todos los videos de su carpeta de documentos y cancelé su cuenta de YouTube. Entonces, noté el emulador de PlayStation 1 en su escritorio. Hice doble clic para ejecutar psxfin.exe y abrí la imagen del CD de LSD Dream Emulator. Luego, cargué su partida guardada. Todavía estaba en el día 12. Mike debía haber estado consumiendo algún tipo de droga, y por eso se estaba comportando como un loco todo este tiempo. Tal vez, si investigaba el juego podía encontrar alguna manera de ayudarlo. Muchas personas lo habían jugado y no por eso se habían vuelto locas. Yo podría hacer lo mismo fácilmente. Continuó donde Mike lo dejó. Deambulé sin rumbo por los mundos de los sueños, justo como él había hecho. Como recordaba de sus videos, el juego era muy extraño, tal vez, incluso un poco inquietante. Luego de jugar alrededor de 1 hora, terminé apagando la computadora. Mi estado de ánimo era completamente normal. Lo único que me había confundido un poco, era que había jugado otros 6 días del juego, y no me había encontrado con el hombre gris. En cualquier caso, no tardé mucho en quedarme dormido. Soñé esa noche. Estaba en las llanuras verdes, que había visto en el juego, con una espesa niebla. Cerca había una figura mal representada que se alejaba de mí. Era difícil distinguirla a través de la niebla. Parecía llevar una parka verde y jeans azules, como Mike. Intenté acercarme a ella, pero no podía moverme. En cambio, la figura sí podía hacerlo. Se deslizó hacia mí, de espalda. Cuando estuvo lo suficientemente cerca mío, se dio la vuelta y le vi la cara. Era Mike, con una sonrisa en la cara. Al día siguiente, Mike no fue a la escuela, al igual que no lo hizo el día siguiente a ese, ni el que le siguió. Había comenzado mi propio archivo de LSD Dream Emulator, y, a diferencia de cuando jugué a la partida de Mike, continuamente me encontraba con el hombre gris. Busqué en internet y pregunté en foros de fans del juego, ¿por qué el hombre gris dejaría de aparecer? Cada uno de ellos insistió en que esto era imposible de que pasara, y que en ese punto del juego, el jugador debería esperar encontrarse con el hombre gris al menos una vez por sueño. La policía llamó a mi puerta ese fin de semana, preguntando si sabía algo sobre el paradero de Mike, o si sabía lo que lo había estado preocupando. Con calma, respondí que ya no hablábamos mucho. Olvidando toda la situación, comencé a pensar en mi futuro y me concentré en obtener buenas calificaciones. Un par de semanas después, lo encontraron en el bosque a unos pocos kilómetros de la ciudad. Los forenses concluyeron que se había matado a golpes con una piedra muy poco después de su desaparición. A veces, sigo viéndolo en mis sueños. Bueno, y de esta manera llegamos al final del video. Desde ya muchas gracias por verlo completo. Agradezco a quienes donan en mi Patreon, como siempre, muchas gracias. En caso de que quieran contactarse conmigo, en la descripción, podrán encontrar el link de mi grupo de Discord, de mi Patreon y de mi Instagram. Ahora sí, sin más que decir, me despido y nos vemos el próximo sábado, con un nuevo video.